Va a ser entrega de los premios Academia Nacional de Economía. Y arrancamos como en los concursos, arrancamos de atrás para adelante. Tenemos una mención especial para el trabajo El capital humano como la clave para aumentar el crecimiento potencial del Uruguay. Gonzalo Avellanal y Mateo. En primer lugar, agradecer a la Academia Nacional de Economía por la distinción, por la temática que pusieron, lo cual nos dio inspiración en el trabajo. También agradecer a Ignacio Mullo, Leonardo Veiga, Alejandro Cid y a Javier García por haber compartido su tiempo y dar su opinión al respecto del tema. También agradecer a la familia, amigos por el constante apoyo y a la Universidad de Montevideo por la formación como profesionales. Y bueno, sin duda que hay una enorme variedad de factores que inciden en el crecimiento potencial de un país. Y bueno, demandaría hacer un libro, pero se nos presentó el desafío que era comprender en 50 páginas, hablar de crecimiento potencial y cómo duplicarlo. Y bueno, viendo el artículo prensa internacional, artículos de instituciones internacionales, y opiniones que nos dieron los que entrevistamos, llegamos a la conclusión de que teníamos que centrarnos en capital humano. ¿Y por qué capital humano? Bueno, porque es una prioridad para el crecimiento económico y Uruguay va a apostar fuertemente consideramos que va a apostar fuertemente, priorizar urgentemente el capital humano para poder crecer a tasas mayores y que empresas decidan invertir en el país. Y bueno, nosotros consideramos que Uruguay tiene un problema grande de capital humano a nivel de cantidad y de calidad, por eso nosotros decimos la importancia que tiene fomentar la inmigración en el país. También tiene un problema de calidad por los malos resultados educativos, por la alta deserción escolar, por la baja inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Entonces realmente Uruguay tiene enormes desafíos ahí, así como también tiene muchos problemas en primera infancia, y nosotros destacamos la importancia que tienen los primeros 5 años de vida en el desarrollo de la persona. Todo lo que no se hizo en los primeros 5 años de vida no se puede revertir después, entonces por eso hay que priorizar ese sector de la población. Y todo eso enmarcado en que no se puede aumentar más el gasto público, así que Uruguay tiene enormes desafíos por delante y tiene que priorizar el capital humano. Muchas gracias. Sí. El tercer premio es compartido porque, bueno, nosotros tenemos un sistema de puntajes y bueno, dio un empate. Así que llamamos, son los dos trabajos. Uno es duplicar el PBI potencial de Uruguay, el éxito de Nueva Zelanda como hoja de ruta, y el otro capitalismo y empresarialidad. Así que llamamos de la Católica Sebastián Auchay, Santiago Cabrera, Santiago Mercadal, y después vamos a llamar a Santiago Pérez Bentancor de la Universidad de Montevideo. Bueno, nosotros cuando nos enfrentamos al problema de cómo aplicar el PBI potencial, dijimos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué medida individual podemos hacer? Y no nos podíamos decidir. Encontramos capital humano, tema de inversiones, tema de agro, que Uruguay tiene muchas cosas para mejorar, tiene muchas cosas bien, pero tiene muchas cosas para mejorar. Y entonces dijimos, el desarrollo tenemos que medirlo con respecto a un punto de referencia, algo en lo que nos podamos proyectar. Entonces elegimos Nueva Zelanda por su
por su parecido que tiene Uruguay. Tiene 5 millones de habitantes, está lejos de los principales centros de consumo, y entonces arrancamos a desarrollar e investigar sobre qué hace desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista agropecuario, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista educativo, así sacar ideas para poder desarrollar propuestas para el Uruguay. Claramente no son perfectas porque ningún país en sí mismo es perfecto, pero nos sirvió mucho como inspiración para poder desarrollar nuestras propuestas en base a la similitud. Buenas, primero que nada quiero agradecer a Joaquín Díaz y Marcelo Braja, que nos ayudó, estuvo con nosotros, nos apoyó bastante. Nada, a familia y amigos especialmente, que son un apoyo. Y nada, quiero decir que esto es, bueno, la Academia Nacional de Economía, esto es importantísimo, o sea, para mí es una locura y bueno, para mis compañeros también. Nada, en cuanto a lo que buscamos, propusimos agarrar y fomentar el sector tecnológico y derrochar esa tecnología que desborda y eso que, o sea, usar el efecto derrame para fomentar en el sector agropecuario y, bueno, también lo vimos, tenemos un grave problema con la educación, tenemos un cuello de botella y eso hay que verlo bien, hay que ver cómo hacer para solucionar ese problema y llegar a cubrir esa deficiencia en el sector tecnológico para que eso se impulse a otros sectores y mejorar. No, muchísimas gracias. Bueno, sí. Extiendo los agradecimientos de Santiago para todos, muchas gracias a la Academia. Y bueno, sí, teníamos muchas propuestas que teníamos para aprender lecciones de Nueva Zelanda. Y bueno, si tuviera que destacar una personalmente, nos quedamos con lo que sería, bueno, la apertura comercial que encontramos, porque el argumento de que Uruguay está mal posicionado geográficamente o que no tuvo suerte, en realidad Uruguay está más cerca de Madrid que Nueva Zelanda de China. Entonces, las excusas de posición geográfica o de recursos naturales, en realidad ellos no se la pusieron, asumieron su situación y emprendieron hacia una mayor apertura comercial. Y un caso que vamos a destacar sería el acuerdo con la Unión Europea, que bueno, el Mercosur ya desde el siglo pasado que no lo puede firmar, que ya está pronto y no lo firma. Y bueno, se dice mucho que desde el lado de la Unión no se quiere, porque se quiere proteger al sector agrícola, sobre todo Francia. Pero bueno, nosotros haciendo el trabajo nos encontramos con que Nueva Zelanda lo empezó en el 18 y con pandemia de por medio, el año pasado se firmó un tratado de libre comercio donde el 97% de los productos de Nueva Zelanda entran sin arancel a la Unión. Y bueno, ahí no corre el proteccionismo agrícola, no corre la distancia, porque de hecho están más lejos. Lo que corre es la voluntad de los que toman las decisiones y bueno, encontramos que un poco tenemos esa limitante del Mercosur y bueno, abrir posibilidades porque se dice que bueno, Uruguay fuera del Mercosur no podría hacer nada solo. Nosotros estudiamos el caso de Nueva Zelanda, que es similitud de población, similitud de lejanía geográfica, y de hecho sí lo pudo lograr con los mayores centros comerciales del mundo, así que apoyamos esa información. Bueno, el otro tercer premio, que es de Santiago Pérez Metancor. Les quiero comentar que recibimos 9 trabajos, todos con un nivel académico muy bueno. Total, tuvimos que arranquear, no nos quedaba otro camino. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Academia Nacional de Economía por el reconocimiento, agradecer a las autoridades de la Universidad de Montevideo, a los
profesores por haber apoyado, participar en esta instancia y un especial agradecimiento a mi familia, a mi madre que se encuentra presente desde el primer inicio me impulsaron también a participar en esta oportunidad. De nuevo, un agradecimiento a la Academia Nacional de Economía por esta oportunidad y por esta instancia que es una oportunidad increíble para los jóvenes para poder aportar un pequeño grano de arena en distintas ideas. Todos los años son distintas y este año tocó el crecimiento económico, que es un tema fundamental. Es fundamental para la generación de riqueza, para la superación de la pobreza y para la consolidación del bienestar social. En los últimos 200 años de la historia del crecimiento económico, distintos autores han tratado el tema y es el rol de los economistas, yo aún no soy economista de título, pero de los divulgadores, de bajar a tierra esas ideas y poder adaptarlas a tiempos modernos. Para ello hay que contestar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que genera el crecimiento económico? ¿Qué es lo que hay que impulsar o qué es lo que hay que evitar? En definitiva, ¿qué es lo que necesita el Uruguay para duplicar su crecimiento potencial? A todas estas preguntas, especialmente a la que titula esta edición de este premio, la respuesta se encuentra en el ensayo titulado Capitalismo y Empresarialidad, cuyos fines son meramente explicativos, adaptativos y propositivos. El ensayo busca dar la idea de que solamente a través de la unión de dos procesos fundamentales, que son la acumulación de capital a través del ahorro y de la inversión, y a través del proceso de innovación creativa y competitiva, que efectivamente son capitalismo y empresarialidad, son únicamente los procesos que pueden garantizar el mayor crecimiento posible. Para este ensayo decidí emplear la metodología y la teoría de una escuela de pensamiento heterodoxo, que es la Escuela Austríaca de Economía, que es muy relevante para estos tiempos. Somos pocos, pero... Bueno, a través de la praxeología, el estudio de la acción humana, el ensayo propone una cadena lógica de argumentos que le dan fundamentos al crecimiento económico. ¿Por qué la Escuela Austríaca de Economía en especial? Porque, como bien hablaron en esta mesa, la ciencia económica es una ciencia social que es más allá de números y de finanzas. Se encarga de estudiar al ser humano y a su accionar, que es subjetivo y es imposible de modelizar perfectamente. Así que a partir del axioma de la acción humana, que establece que todos los seres humanos tenemos objetivos y fines que buscamos alcanzar, es que el ensayo desarrolla los aspectos cualitativos y cuantitativos del crecimiento económico, respectivamente los de la empresarialidad y los del capitalismo. Además, el ensayo busca, aunque como de manera secundaria, busca hacer una breve apología fundamentada del liberalismo económico, un liberalismo que está perdido y que hace falta en el mundo, y especialmente en Uruguay, porque la libertad económica es una condición sin la cual no se pueden garantizar estos dos aspectos, el capitalismo y la empresarialidad. Más, la idea central del ensayo, yo cito al profesor Jesús Huerta de Soto, que establece que no nos queda más remedio que abandonar nuestro modelo económico basado en la expansión crediticia, es una economía maníaco-depresiva, y hay que abrazar una economía fría, flexible y basada en la competitividad. Para no entrar tanto en el tema, para no spoilear demasiado de qué va el ensayo, la idea central del ensayo es, que además es una idea que ya varios de nosotros la estamos hablando, Uruguay, un país pequeño, no tiene que considerarse inferior frente al mundo, sino que tiene que abrazar unas reformas y políticas que otros países en el mundo ya han aplicado en condiciones peores o iguales. El caso de Nueva Zelanda, el casos europeos. Y bueno, principalmente se fundamenta en ese liberalismo económico, que es la única manera que hay para garantizar que funcionen de manera eficiente esos dos procesos
fundamentales que garantizan el crecimiento económico, que son el capitalismo y la empresarialidad. Muchísimas gracias. Bueno, lo dejaste muy mal. Ahora, el segundo premio es un repetidor. Uruguay Global, crecimiento sostenible a través de la apertura y la inversión, Felipe Bravo de la Cruz. Bueno, muchas gracias a la academia. Había que otros amigos allá. Primero que nada, agradecer la temática que pusieron arriba de la mesa. Yo creo que el contexto es perfecto. Pero bueno que se lo hubiera propuesto a los precandidatos a las elecciones. Porque creo que, como dijo María Dolores, que nos jugamos la vida en cómo hacer que Uruguay crezca. También improvisando un poco, estaba leyendo un poco a qué se debe la economía y es aportar ideas a la sociedad. La economía es una ciencia social. Y nada, lo mío fue más que nada por la inversión extranjera directa y por la apertura, porque vi que los países emergentes o en desarrollo que aportan políticas pro inversión extranjera directa son los que crecen y crecen más aún cuando tienen mejor capital humano. Y también se mezclaba con el tema de la apertura comercial. A veces decimos tenemos que ser más abiertos para ser más competitivos o más competitivos para ser más abiertos. Es como el juego de huevo y la gallina todo el rato. Lo mismo pasa con la inversión extranjera directa. ¿Tenemos capital humano para atraer inversión extranjera directa o tenemos que atraer la inversión para tener capital humano? Y escuchando a los compañeros vi que se mezclaban un poco los temas. Y nada, el trabajo no quiero spoilear, tampoco los invito a leerlo. Se trata un poco de contestar esas preguntas, a ver cómo podemos mejorar. Después me sirvió mucho también en la parte de los agradecimientos. Quiero agradecer que no está acá, que es Laura Raffo, que yo tuve la oportunidad de recorrer 3 veces el país este último año y medio y me enseñó a entender la geografía, no solo lo rico que somos en la geografía natural, sino en la geografía humana, que el Uruguay, el mejor activo que tiene el Uruguay son los uruguayos, y la descentralización es buena cuando las oportunidades son descentralizadas también. Yo vengo del interior, soy de Salto, así que conocemos el departamento. Y nos metimos a trabajar mucho también en cómo vincular la matriz productiva tradicional uruguaya, que es la del agro, cómo vincularla con el mundo de la tecnología, cómo generar ese puente, que creo que es una oportunidad clave para que Uruguay crezca. Y nada, después es eso, recorrer el país es totalmente transitable, hay que embarrarse los zapatos, como decía un caudillo, y conociendo la realidad podemos conocer las oportunidades que podemos hacer que cada uruguayo pueda crecer y desarrollarse. Agradecer de vuelta a la academia por el tema y a mi familia, que esto es por y para ellos siempre. Bueno, llegamos así al primer premio, que es un pool de universidades, porque es de ORT, de Universidad de Montevideo, de la UCU y de la UDELA. Es el Uruguay que queremos, 65 propuestas para el crecimiento y convergencia al desarrollo. Martina Lesina, Camila Paso, Juana González y Nicolás. Primero que nada, gracias a todos los que están acá por venir hoy. Buenas tardes y gracias a nuestras familias que están ahí en el fondo y nos acompañaron. Bueno, ya un poco todos lo estuvieron diciendo, pero tenemos que agradecer a la academia por la oportunidad que nos dan a los jóvenes que recién estamos arrancando de hablar de estos temas
que tan importantes son, y como decía María Dolores, nos jugamos la vida como país en esto. Así que bueno, vale la pena agradecerlo. Este trabajo lo hicimos con Juan Andrés, con Camila y con Martín, y los 4 nos conocimos en Ceres, tuvimos la suerte de conocernos ahí. Algunos seguimos, otros no, pero... Yo buscaba el sí. Sí, y hoy tenemos la suerte de que está Ricardo en el fondo y también Gabriel Pastor de Ceres, así que bueno. Y Gonzalo también, así que bueno. Entre varias de las cosas que hablamos, llegamos a la conclusión de que esto de crecer más en realidad no es un capricho que tenemos los economistas, porque realmente nos jugamos la vida del país. Y crecer más significa que las personas tienen un país en el cual se pueden proyectar, pueden seguir viviendo, y es todo, yo creo que es la misión que tenemos que tener los economistas para seguir adelante, lo que nos tiene que motivar, y es un trabajo muy importante. Nuestro trabajo se llama El Uruguay que queremos, y es un homenaje al Uruguay que nos debemos, de Ricardo Pascales, quien inicialmente, los que lo conocieron saben, tuvo una visión en este sentido, y de cierta manera queremos retomar ese legado y como que seguir adelante, porque es realmente importante. Así que bueno, no los quiero aburrir mucho con el trabajo y todo eso, los invito a leerlo. no, nos va a decir ahora la sesión. No se falte ni una. Sí, pero lo que sí les puedo decir es que el trabajo está orientado comparando los niveles de Uruguay con 15 países desarrollados a los cuales aspiramos a tener esos niveles, y que ya los tuvimos. Cuando se decía que éramos la Suiza de América, nosotros estábamos ahí, y políticas desacertadas, dependencia de factores externos hicieron que Uruguay se separe de esos países. Pero por eso, justamente, estas 65 propuestas están orientadas a que Uruguay vuelva a converger a los niveles de desarrollo de esos países desarrollados, que no tienen nada diferente a Uruguay, son personas de carne y hueso como somos nosotros, y han pasado por cosas complicadas también, como tasas de inflación muy altas. Para contarles un poquito la estructura brevemente, la primera parte de las propuestas se centran en lo que es la condición necesaria que nosotros encontramos, que es la política del gobierno, o sea, una política fiscal, una política monetaria y una política de comercio exterior, que es la clave de este proceso de convergencia. Si eso no se cumple, nada de lo que estamos diciendo acá se puede dar, porque es la condición necesaria pero no suficiente. El resto de las propuestas del trabajo se basan de cierta manera en descomponer los factores de la función de producción, que son el stock de capital humano, que muy bien hablaron y que es súper importante, el stock de capital físico y también la productividad. Entonces, los invito a leer nuevamente, y las propuestas van a ver que están un poco alternadas. Y lo que voy a hacer acá es, yo no les voy a mentir, como es el afiche de este año, duplicar el crecimiento potencial de la economía. Acá nosotros no le podemos asegurar que vamos a lograr una tasa del 5%, porque no tenemos la fórmula mágica. Pero lo que sí le podemos asegurar es que, de aplicar la mayoría de estas propuestas, el Uruguay va a crecer, y va a crecer más de lo que le va a hacer. Y eso ya vale la pena. Nosotros al final estimamos y decimos que tan solo mejorando un punto porcentual de la tasa de crecimiento potencial, o sea, pasando de un 2,5 anual a un 3,5, en menos de 40 años Uruguay volvería a tener los niveles de ingresos que tiene Nueva Zelanda, Bélgica, Austria, Dinamarca y muchos países desarrollados, que es donde deberíamos estar. Y bueno, de cierta manera volveríamos a ser la Suiza de América que supimos ser. Pero para que se cumplan todas estas cosas, como les decía, el Uruguay que queremos tiene que tener esta política fiscal, esta institucionalidad, esta política monetaria que depende de la política fiscal, y una política de comercio exterior que realmente tenga visiones a largo plazo, y no solo eso, sino pensando en políticas de consenso nacional, que no dependan de un gobierno a otro, y que tengan el rumbo claro y una visión de equilibrio general y no parcial, pensado en pos del bienestar de todos. O sea, la fórmula, lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo. Uruguay viene mejorando su política fiscal y su política monetaria, lo vemos hoy con más de 17 meses de inflación en rango meta, pero todavía hay mucho más por hacer, y bueno, en ese sentido, las propuestas esperemos que les gusten. Pero por sobre todas las cosas, como seguramente plantearon en el trabajo ustedes, el capital humano es fundamental para Uruguay. No podemos concebir un Uruguay que no va a crecer por cantidad, porque la población somos lo que soy, cada vez tenemos menos hijos y nos reproducimos menos, sino por calidad. Y en eso nos jugamos el partido en un sistema educativo que de cierta manera no deje a nadie atrás, impulse y
invierta principalmente en lo que decía Félix, en el principal activo que tiene este país, que somos nosotros, las personas que tenemos. Pero sobre todo los más jóvenes, que hoy en día 1 de cada 5 niños no tiene acceso a esas condiciones. Se me apagó el micrófono, pero es que... Sí, sí. Me gustaría cerrar algunas cosas antes, porque así como el capital humano es sumamente importante y planteamos la creación de un bachillerato profesional que básicamente combine el... doble micrófono, espectacular, gracias. Una de las propuestas más fuertes, Martín está muy orgulloso de esto, es la creación de un bachillerato profesional que ataque el principal problema que tenemos en el Uruguay, y es que los chicos desiertan. O sea, a los 16, 17 años ya hay mucha gente que deja de estudiar y de cierta manera combine el que quiere seguir estudiando pero a su vez quiere seguir trabajando, que lo pueda hacer y no deje a nadie atrás, como es en Suiza. Sí. Y bueno, y después, sobre todas las cosas, también queremos que el Uruguay que queremos tiene que tener una inversión en infraestructura que sea eficiente, tiene que tener un mercado de capitales que impulse a la economía, que haya un match entre las personas que quieren invertir y las empresas que están, pero que no crecen porque el Uruguay invierte solo en dólares y en ladrillos, en ninguna otra cosa más. Y sobre todo el Uruguay que queremos tiene que ser atractivo a las inversiones en cualquier momento, no solo ahora, y más ante la creación del impuesto mínimo global, que es un grandísimo desafío. Bueno, para ir terminando, el Uruguay que queremos también tiene que mejorar su productividad, y esto significa que tiene que innovar, tiene que competir, se tiene que abaratar, y sobre todo tiene que usar la totalidad de sus recursos. Y ahí nosotros planteamos que el agua es la principal oportunidad para esto, tanto por el hidrógeno verde como por el impulso del riego en la producción agropecuaria y por la pesca. Y en ese sentido entendemos que el agua es la nueva celulosa y la nueva soja, y todo, es lo que va a potenciar el crecimiento de este país. En definitiva, me atrevo a decirles que el Uruguay que nosotros queremos es el Uruguay que Pascal le dijo que nos debemos. Así que muchas gracias. Todos los académicos, los chicos que se presentaron son nombrados académicos supernumerarios de la Academia de Economía, y aún aquellos que no obtuvieron un premio hoy, les comentamos que los trabajos fueron realmente muy buenos, que nos dio mucho trabajo decidir, porque nos daba pena dejar afuera de repente por una décima de punto, pero bueno, en algún lugar hay que cortar. Así que los animo a seguir presentándose. Para nosotros es una cantera inagotable de ideas y de renovación de cabeza, así que les agradezco muchísimo a todos los que se presentaron, así que muchísimas gracias.